Hola, hola, ¿cómo están, amigos del Geronto Javier? Espero que estén muy bien. Estamos en una nueva locación. Vamos a ver cómo funciona. Así que, bueno, ahí vamos a hacer estas pruebas. Ahí está mejor, ahí vamos viendo. No, ahí sí. Perfecto, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado sus vidas? Vamos a esperar a que Angélica se conecte y hoy día tenemos un programa muy especial sobre las personas mayores y el tema educacional con una colega, asistente social, que sabe mucho sobre la temática. Así que ahí vamos a esperar a que se conecte. Por mientras le quiero mandar un saludo a todas las personas mayores de Concon, porque hoy día estuvimos con un grupito ahí haciendo talleres de integración digital. Y también, obviamente, a las trabajadoras de la Municipalidad de Concon, muy buenas colegas. Sí, ahí subí una fotito con ellas. Muy, muy bonito trabajar con ellas. Así que eso, confírmame si estamos saliendo al aire, ahí se van conectando, perfecto. Un saludo, Diana, espero que esté muy bien. Ahí se va conectando la gente de a poquito. ¿Cómo están? Oh, ya. Vamos a esperar a que Angélica Cancino, asistente social, educadora popular, se conecte con nosotros. No me sale el vivo. Denme un segundo. Ahí creo que está. Perfecto. Ahí tienes que mandar la solicitud, Angélica. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo estamos, Angélica? Bien, ¿me escuchas bien ahí? Te escucho súper bien. ¿Y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, súper. Soy media nueva en esto, entonces estaba cachando cómo funciona. Bienvenida a la virtualidad. Sí, todos lo atrevimos en un primer momento, así que tranquila nomás. De ahí después te cuento cómo fue empezar a estudiar con virtualidad. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a ir hablando. Entonces, estamos con Angélica Cancino, educadora popular, trabajadora social y cineasta artesanal. Tenemos para hacer 3 programas, pero vamos a hacer uno en honor al Partamos tiempo. con Sí, uno. eso, muy bien. ¿Cómo está tu día, Angélica? ¿Cómo has estado? Bien, hoy día tranquila con descanso. Estamos trabajando de noche, así que hoy en el día dormimos bastante. Qué bueno. ¿Tú estás en qué parte, Angélica? Yo vivo en la comuna de Lampa, Ya, hace ya 14 años, pero me muevo regularmente para Santiago por temas laborales. perfecto. Lampa. ¿Y en Santiago dónde estás trabajando? Mira, yo trabajo en el Centro de Desarrollo Comunitario del OTEM, ahí hago un trabajo de voluntariado y trabajo para sobrevivir en residencias del programa Calle Cero. Trabajo Ya, con personas en situación de calle. ya, wow, wow. Perfecto. ¿Te parece que partamos el programa? ¿Te podrías presentar igual, Angélica, para que la gente te pueda conocer? Ya, bueno, mi nombre es Angélica Cancino, soy trabajadora social, recién titulada. Este verano, en enero, defendí mi tesis. Eh, la razón por la que estoy invitada aquí tiene que ver justamente con el tema que vamos a conversar, que es la educación en la edad ya avanzada o adulta. Y bueno, en mi historia soy mamá, soy artesana, soy cineasta profesional, pero no ejercí mi primera carrera porque me dediqué al tema de la familia y a la supervivencia en ese momento.
claro. Y bueno, también soy dirigente social, he trabajado en organizaciones sociales, voluntariados de varios tipos, alfabetizadora, educadora popular. Hay un poquito de todo en el historial de esta trayectoria de vida. Perfecto, perfecto. ¿Y cuántos años tienes tú, Angélica? En este momento tengo 52 años. Perfecto, 52 años. Muy bien. Qué Todavía bueno no que llego a la tercera edad, pero me queda... 8 años que se pasan volando, ¿no? ¡No! Súper, Sí, súper rápido. claro, claro, eso pasa. Me acuerdo que la gente dice, así por ejemplo, no sé, pues de los 20 a los 30 uno recuerda muchas cosas. De los Ajá. 30 a los 40 va recordando menos y ya después 40, 50, 60 es como que se pasa muy rápido. Sí, sí, muy, muy rápido. Entonces aprovechemos el tiempo. Cuando hablamos de educación y la adultez, generalmente la gente que no trabaja en esta área tiene ciertos prejuicios, por qué va a estudiar siendo tan adulta, ya fue. ¿Me podrías comentar un poquito acerca de estos temas, por favor? Mira, lo que pasa es que la gente cree, en realidad no es la gente. El sistema nos dice que hay etapas para la vida en que hacemos cosas, ¿no? Entonces hay una etapa entre los 6 que entramos a la básica, después los 13, 14 que entramos a la media, y como que la tendencia a pensar que hay un momento para ir a la universidad, hay un momento para capacitarse y el resto de la vida es solo vivir. Pero la realidad demuestra que, y los nuevos estudios han dicho que en realidad nosotros tenemos plasticidad neuronal toda la vida. O sea, generamos nuevas células en nuestro cerebro permanentemente, entonces finalmente esa plasticidad tiene que ponerse en juego. Y se tiene que poner en juego en varias instancias y para distintas cosas, ¿no es cierto? Porque uno diría, ¿por qué vamos a estudiar en la edad adulta? Uno, hay varias razones. A veces son metas personales, a veces son trayectorias que no se completaron y que uno tiene la sensación de que tendría que completar como para sentirse pleno con uno mismo, pero a veces tiene que ver con reinventarse, pensar nuevos caminos, pensar en esta realidad que es mucho más inmediata hoy, que ya nosotros no mantenemos un trabajo 40 años como eran nuestros papás, o sea, hoy más que permanecir en un trabajo son 7 años como mucho, 10. Entonces reinventarse también implica procesos de autoformación y de formación. Entonces, cuando pensamos en la lógica de la educación en la edad adulta, tenemos que entrar a desmitificar varias cosas. Uno, que hay una edad para estudiar. Eso no existe. Siempre hay momento para estudiar. Que además tendemos a pensar que estudiar es certificar algo. Y no necesariamente certificar algo. Estudiar es aprender. Un conocimiento, una técnica, un talento, desarrollar un arte, ¿no es cierto? Entonces, y aprender es parte evolutiva de nosotros como sapiens, entonces dejar de hacerlo es como estacionarse en un momento del tiempo y no seguir avanzando. Entonces por eso es súper importante establecer esto. Dale, No, cuéntame. buenísimo, buenísimo, no, sí, es súper importante lo que dices porque también, como tú dices, o sea, a veces la gente dice hay edad para esto, hay edad para esto otro, y a veces no es tan lineal la vida, sí, es alto y bajos, y si uno se pone a comparar con otras personas, uno a veces se frustra y empiezan un montón de problemas, y te quería preguntar, y ahí aprovecho de responder a Social con propósito. Estamos hablando de educación y en la etapa de adultez, eh, porque me imagino que tú has tenido las dos visiones, de profesora y de estudiante, ¿no? Sí. Y qué casos como que te han impresionado más, ¿te acuerdas de algunos casos, por ejemplo, de personas que hayan estudiado muy grandes, tal vez tú siendo profesora, o estudiantes teniendo compañeras muy mayores? No sé si son tan impresionantes, pero tienen que ver con las trayectorias de las personas. Yo me acuerdo que cuando partí siendo alfabetizadora, eh, te hacen una capacitación y vas a los territorios y de alguna manera trabajas. Y en algún momento me dijeron, Ángel, sabes que tenemos un caso bien particular en la facultad de, yo te cuento, yo fui alfabetizadora en Buenos Aires, en la facultad de sociales, en la facultad de ciencias sociales de Buenos Aires, en Marcelo T. Alvear, había un portero, una persona de aseo,
que no sabía leer ni escribir y vivía todo el día instalado adentro de una facultad. Entonces, Wow. ahí es cuando tú te das cuenta que la persona se acoraza, ¿no? Es lo que nosotros llamamos analfabetos funcionales, ¿no? Que encuentran recursos para subsistir en un espacio que le es sumamente hostil. Claro. Entonces, vencer esa aprehensión de esa persona para intentar leer es complejo. Y se consigue con harta ternura, con harta comprensión de la realidad, con harta comprensión de la trayectoria de las personas, porque es súper importante esto, porque cuando uno piensa en estudiar en distintas etapas que no son la prosecución lógica, ¿no? La que conversábamos Claro. antes, la gente tiende a pensar que está mal. Y en realidad, una trayectoria distinta aporta miradas y aporta elementos distintos. O sea, no es lo mismo estudiar a los 23, cuando no sabes lo que es el mundo laboral, cuando no sabes lo que son las relaciones laborales, a estudiar a los 50, cuando ya tenéis 20, 25, 30 años trabajando y sabes que lo que te están diciendo en la universidad muchas veces no se reproduce en la realidad. Y entonces Claro. empiezas a imaginar estrategias para decir, espérate, esto que tú me estás diciendo, que dice la universidad, no se reproduce en la realidad. ¿Por qué? Porque la institución se come a los profesionales, porque la institución quema. Entonces, en algún punto, entender que mientras más trayectorias distintas hayan de procesos de educación, más miradas de la sociedad vamos a tener. Por eso es necesario tener personas adultas que se titulen, personas adultas que vuelvan a estudiar, personas adultas que vuelvan a aprender, porque cuando vuelven a aprender con esa experiencia de vida detrás, aprenden otras cosas, miran otras cosas, entienden otras cosas que una persona de 20, ¿no es cierto?, que está aprendiendo, que se está metiendo en la vida. Claro, como que tienen tanta experiencia en su vida que no es solamente teoría. Entonces, hay harta práctica y eso igual es más rico el conocimiento versus, como tú dices, alguien que está como absorbiendo todo y a veces uno igual, como tú dices, uno se frustra porque uno dice, no sé, en trabajo social, no me voy a aprender ciertas teorías de los filósofos y todo eso. Y después tú llegas a ver el caso y es como, oye, a ver, ¿cómo decirlo? No, Lo que, lo que sí lo puedo aplicar. claro, lo que dijo Max Weber en un principio, hoy en día necesito ayudar a la persona que tal vez le falta techo, sí, o sea, no me puedo poner a filosofar mucho, sino que la persona necesita una ayuda concreta, ¿sí? No, y también hay un criterio de actualización, porque nosotros tendemos a pensar, porque cuando crecemos hay cierta rigidez también en nuestro córtex, que la forma de ver la vida que tenemos es la única. Y en mi Claro, caso, yo estudié ahora con estudiantes de entre 18 y 20 años, 25 años. Y también es un aprendizaje para la Angélica de hoy entender qué cosas valoran los jóvenes, qué cosas les importa a los jóvenes. ¿Por qué? Porque de alguna manera si yo me instalo y no vuelvo a estudiar, me instalo en una mirada de la vida que se quedó en un corte del tiempo. Y hoy me tengo que actualizar, ¿no? Y entonces yo podría decir, sí, yo tengo harta experiencia, pero resulta que sucede que cuando yo llegué, entré a estudiar en pandemia, mis compañeros me ayudaban con las plataformas. ¿Entiendes? claro, Entonces ahí uno tiene que ser súper humilde y entender que cada generación tiene sus competencias, tiene sus fuertes, cada generación tiene herramientas que maneja y que otras generaciones no manejan, y lo interesante es la interacción, porque la interacción es la que enriquece, ¿no es claro. cierto? En un tiempo más vamos a hacer un programa de la intergeneracionalidad, esa palabra tan larga, tan complicada, pero lo vamos a tener con una fundación que va a estar la directora que es jovencita y un adulto mayor de esa fundación. Así que ahí un spoiler, como dicen los jóvenes hoy en día. Ya. Angélica, mira, hay un comentario, una pregunta. Ujú. Dice, social con propósito, ¿por qué crees que la brecha de la persona adulta mayor es un problema? Yo no creo que sea un problema, yo creo que ¿O es no? un aporte, no, para nada. De hecho, hay sociedades en donde el adulto mayor tiene un valor distinto y es pensado en un espacio para ser un espacio recursivo para acceder a su experiencia. No creo que sea un Claro, problema. pero tal vez Creo ahí que dice la brecha como lo que no alcanzó a estudiar, tal vez.
Lo que pasa es que cuando digo que es una brecha es porque, por ejemplo, a mí me tocó hacer un estudio en investigación y lo que hice fue tomar toda la matrícula de la carrera, ¿no? Y dije ya, voy a hacer un estudio sobre personas mayores de 35, pensando que hasta los 30, 35 se piensa todavía como un adulto joven, ¿no? Y de los 35 en adelante uno ya tiene un bagaje de vida, entonces preguntaba a las personas que estudiaban en la carrera de más de 35 por qué estudiaban. Y resulta y sucede que me estoy encontrando con varias cosas. Primero, que quienes volvían a estudiar eran en su mayoría mujeres. Casi el 90% de las personas que volvían a estudiar sobre los 35 años eran mujeres. Primer dato. Segundo, que todas estaban estudiando con gratuidad. O sea, hablaba de una condición socioeconómica muy precaria y de una necesidad de reinventarse laboralmente, ¿no es cierto? Pero además, cuando tú las entrevistabas en una entrevista más personal, más etnográfica con respecto a sus trayectorias, muchas referían a haber tenido trayectorias de vida interrumpidas por la maternidad, por el cuidado de un padre o una madre enferma, interrumpidas por la muerte o la partida de un ser querido. Entonces te encuentras con que esas mujeres tenían los talentos, tenían las capacidades, pero no tenían la realidad en el momento de su adolescencia o su juventud para seguir estudiando. También habían compañeros varones, pero eran muchos menos. Entonces también tú te preguntas, ¿quién siente en esta sociedad esa necesidad de seguir avanzando? ¿No? De reinventarse, de aprender una cosa nueva, de pensarse profesionalmente a sí misma, ¿no? De continuar trayectorias que vieron interrumpidas por situaciones de vida, ¿cachai? Entonces, yo no digo que sea un problema, digo que existe esta brecha. Y esta brecha existe porque la sociedad, vivimos muy justos en nuestra sociedad. Entonces, cualquier cosa que pase en una familia desbarajusta la posibilidad de un joven de estudiar, y esa posibilidad, si no tiene ese ahínco de seguirlo haciendo, no lo va a hacer el resto de su vida. O no lo va a terminar. ¿Cuántos dejan congelado y no terminan nunca su carrera? ¿No es cierto? Nosotros estamos hablando de educación sistemática. Todavía no estamos hablando de lo que es la otro tipo de educación, que es una educación permanente y que tiene otras características que son mucho más enriquecedoras socialmente, que es la educación no sistemática. El aprendizaje de un taller, el aprendizaje de una disciplina, aprender a tocar un instrumento. Eso tiene otro valor que también es educativo, pero que tiene que ver con el crecimiento social, el crecimiento del contexto, ¿no es cierto? Sí, Angélica, te quería preguntar, porque igual se lo he preguntado a estas personas y todos dan una visión distinta, así que no te preocupes, no hay respuesta correcta ni incorrecta, ¿sí? Eh, cuando se organizan estas actividades de aprendizaje, de talleres, vamos a aprender el uso del celular, vamos a hacer un taller de idiomas relacionado a la educación, siempre la mayoría son mujeres, como tú bien dices. Y allí a mí me ocurre un dilema como hombre, ¿sí? Que siempre uno dice, la mujer ha quedado muchas veces desplazada en varios derechos, porque obviamente el machismo ha imperado durante mucho tiempo, el hombre como que ha ocupado lugares que tal vez las mujeres lo deberían ocupar, pero no se ocupan porque el hombre existe esta figura machista y todo esto. Pero en los casos de los grupos adultos mayores como que existe esta sobre participación de las mujeres, que los hombres quedan en minoría. Entonces uno dice, vamos a tener que trabajar para que esta brecha, ¿sí? Ahora al revés, que le afecta más al hombre, los hombres puedan más participar. Pero no sé si verlo tal vez como un problema, porque los hombres no participan, porque igual se pierden de todo esto, o tal vez como un fenómeno que sucede y hay que saber vivir con ello. No sé qué te parece a ti. O sea, el patriarcado no solo lesiona, no solo posterga a la mujer, el patriarcado también posterga al hombre. Probablemente los hombres trabajan mucho menos su emocionalidad, se les instala en el espacio del rol ¿cómo se llama esto?, el sostenedor, y finalmente cuando llegan a la última etapa de la vida
o tienen más desgaste físico, o se han descuidado más físicamente, o no han seguido usando sus capacidades. ¿Por qué? Porque también en la lógica de los cuidados es la mujer la que se ocupa del hombre. Entonces, si tú ves en estas personas de la tercera edad, o sea, personas que hoy tienen sobre 60 años, la señora le hace las citas al médico, la señora lo está molestando para que vaya, si está enfermo es alguien, tienen alguien que los está cuidando, entonces su participación social es menor. Y es menor porque están más aislados, y cuando están más aislados finalmente tienen menos capacidades, van perdiendo capacidades. Mira qué importante es estar en comunidad y aprendiendo algo, porque cuando tú pierdes capacidades ya no puedes interactuar con otras personas. Entonces pasa mucho, también mueren más jóvenes, ¿cachai? Porque también si no hay alguien que esté encima con el tema de los remedios, no se cuidan, no lo sienten como tareas propias personales, son tareas que se tercerizan hacia una mujer, sea hermana, sea señora, sea la hija. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar clubes de adultos mayores en donde efectivamente lo que más hay, o talleres en la municipalidad donde más hay mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres han aprendido a gestionar su vida también en comunidad. En cambio, estos hombres no han hecho gestión de su vida en comunidad. Entonces son Claro, espacios que les son ajenos, que les son ajenos. sí, no, y es complejo porque uno intenta invitar a hombres y existe como una barrera, como algo muy complejo. Y, y claro, Pero, entonces pero siempre ándate la al mujer, club atlético, po. Pero ¿cómo? ándate al club atlético de barrio, ándate a la cancha del barrio. Claro, claro, Ahí entonces, están todos esos hombres de 65. claro, entonces tal vez la idea sería tal vez como las municipalidades, como los centros diurnos, como estos organizaciones que hacen talleres, centros comunitarios, como tú me nombras, tal vez se puedan aliar con estos centros, los clubes deportivos, la junta de vecinos, etcétera, para hacer una conexión, ¿sí? Y que estos hombres, en este caso, no queden aislados. Uh-huh, Angélica, te quería preguntar por la educación popular. uh-huh. Eh, Tal vez alguien que nos está viendo no está como muy al tanto de esto, porque pucha, hay mucha información en redes sociales, entonces realmente se puede como eh, educación por un lado, popular por otro lado, puedo sacar conclusiones, entonces quiero que nos aclares también ese concepto, por favor. Mira, en realidad la idea de la educación popular es un concepto que viene del educador Paulo Freire, ¿no? Y tiene que ver con una mirada de la educación respecto de esa acción humana que tiene que ver con crecer y con construir conocimientos juntos. Ya, nosotros, cuando yo hablo de educador popular, hablo de la lógica de que yo no soy, o sea, yo soy un educando efectivamente, pero yo no soy una autoridad en ningún tema. Entonces, cuando yo llego a un contexto de educación popular, la autoridad son las personas que gestionan su propia vida. Entonces, yo soy solo un facilitador de ese proceso. Ponemos en común nuestros conocimientos, hacemos una co-construcción y nosotros hacemos gestión de nuestros conocimientos para crecer. La educación popular tiende a poner en valor, o sea, debiera, si es efectivamente educación popular, a poner en valor el conocimiento intrínseco de las personas y aquello que les permite construir sentido en su realidad inmediata, ¿no? En su realidad material. Él habla de la educación del oprimido, ¿no es cierto? Habla de una pedagogía del oprimido, que tiene que ver con que la educación es un espacio liberador. Por eso es súper importante educarse toda la vida, porque es la única forma de sacarnos nuestras opresiones, nuestros preconceptos que tenemos también, y poder crecer como seres humanos, vamos a alcanzar esa sensación de plenitud que en general casi toda la literatura tiende a instalarla en la parte adulta de la vida, pero para llegar a esa plenitud en la parte adulta de la vida tenemos que hacer todo un camino de preparación, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un ejercicio de co-construcción con otros, porque eso es interesante. Yo no aprendo sola, yo aprendo con otros. Entonces, si yo no soy capaz de reconocer eso, o sea, sí, hay gente que dice, no, yo soy autodidacta. Sí, ser autodidacta significa que tú tienes un método que te permite a ti adquirir un conocimiento. Hoy hay miles de tutoriales y eso podría decir que es autodidacta. Pero el aprendizaje que hace sentido, el aprendizaje que encaja en nuestra vida cotidiana, el que nos vincula, es el que hacemos con otros. ¿Por qué? Porque empezamos a manejar los mismos conceptos, las mismas ideas y entonces podemos construir caminos juntos, ¿no es cierto? Y ese construir con otros, esa vida social,
es la que nos permite salud mental. Es súper interesante cómo asociamos automáticamente esa construcción de un conocimiento, de un espacio de comunión, con el crecimiento, o sea, con el sostén de la salud mental, y sobre todo en la tercera edad. Está demostrado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud plantea salud, seguridad, ¿no es cierto?, participación. Y la cuarta patita es aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque para poder garantizar la salud necesito que la gente vaya a los centros de salud. Para garantizar la participación necesito generar espacios en donde las personas hagan algo. Muchas veces es aprender, disfrutar, ¿no? Entonces, finalmente, aprendizaje continuo es la base de todas estas tres cositas que la Organización Mundial de Salud dice para el envejecimiento activo. Entonces, ahí funciona eso, ¿no es cierto? ¿Y tus clases, cómo las planteas bajo este modelo? Porque me imagino que es distinto a una clase normal, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad se hace en función del requerimiento de la comunidad. O sea, si a ti te dicen, mira, es que nosotros queremos hacer, por decirte una cosa, un taller de manualidades. Ya. Bueno, ahí el educador tiene que buscar las herramientas, pero también tiene que indagar quién tiene conocimientos, que pueda funcionar como monitor de sus propios compañeros, estructurar un trabajo que permita a todos avanzar, porque también pasa mucho que el que sabe un poquito más acapara, y finalmente el que sabe un poquito menos se ve de alguna manera en desmedro y pierde interés. Y la idea es que uno sea capaz de incluirlos a todos con todas sus competencias, porque todos son valiosos y porque cada uno va a poder construir en este taller, no sé, de tejido, como dijimos, algo bonito porque lo estamos haciendo entre todos, ¿no? Habrá uno que tendrá más recursos, habrá otro que tendrá menos recursos, alguno requerirá del monitor cosas específicas y otro requerirá del monitor poquitas cosas. Entonces, muchas más cosas, digamos, mucho más indicaciones, un trabajo más guiado, pero la idea es todos somos un grupo educativo, ¿no? Claro. La estructura sí puede tener o puede no tener una estructura, digamos, yo puedo tener una cosa planificada, como en la educación sistemática, pero la realidad me va a devolver si eso funciona o no funciona. Entonces no hay una receta. Yo anoto tips de cosas que me funcionan en los talleres, pero resulta que cuando lo voy a aplicar en otro contexto no me funcionan. Entonces tengo que pensar cómo invento eso para hacerlo interesante para estos nuevos educantes. Pero yo no soy una autoridad, yo voy a aprender. El educar es un acto de generosidad de todos con todos. Yo no tengo un conocimiento superior o un conocimiento mejor o el conocimiento. Lo que yo tengo es la capacidad de mediar nada más. Claro. Y ahí me gustaría preguntarte por lo que me comentabas delante de este trabajador en la universidad, que tú dijiste que le ayudaste a alfabetizarse. Porque claro, hoy día la ciencia va avanzando, el mismo Instagram, no sé si te pasa que de repente uno ve imágenes que no sabe si es verdad o es inteligencia artificial. Yo me considero ignorante en todo lo que tiene que ver con redes sociales, porque lo mío Claro, es presencial siempre. claro, entonces uno de repente ve que va avanzando mucho todo esto, la robótica, diferentes cosas, pero aún así hay un estándar que muchas veces es invisibilizado, por eso también hacemos este programa, que son cosas que uno tendría que pensar que ya está en el pasado, que ya avanzamos. Porque si estamos pensando en esto, porque ya el estándar supuestamente está muy alto, o está más alto que antes. Pero aún hay gente que no está alfabetizada, entonces me gustaría también que me pudiese explicar cómo es el proceso de enseñanza, o no sé si está bien dicho enseñanza, dime tú, ¿sí? O de aprendizaje de la otra persona, en estos temas de alfabetización. ¿Cómo lo haces? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una sociedad bastante alfabetizada, pero hay personas que no saben leer ni escribir, porque a eso se le llama alfabetización. Sí. Chile tiene un programa que se llama Chile Aprende Contigo, ¿no? Y el Chile Aprende Contigo es un programa que todos podemos ejecutar. Eso es súper importante. Tú inscribes un grupo de 10 educandos, creo que son los 7 educandos, en el ministerio te manda todo el pack pedagógico para que tú hagas. Tú lo único que tienes que demostrar es que tienes personas inscritas y un lugar, que puede ser una biblioteca, una sede, un lugar donde se van a sentar, y el ministerio te manda un kit de aprendizaje para hacer procesos de alfabetización.
¿A qué le llamamos alfabetización? Le llamamos aprender a leer y a escribir. Las personas completan ese programa y lo que se hace es una certificación como si tuvieran quinto básico. A Ya, partir de ahí, o sea, es como que se les reconoce un quinto básico. A partir de ahí, la persona si quiere seguir estudiando puede ir a un 2x1, puede ir a un SEIA, puede ir a un programa de segunda oportunidad, a terminar sexto, séptimo y octavo, y después también en nocturna o también en un programa SEIA o en uno resumido de 2x1 o el laboral también, son todas las alternativas, puede terminar la media, ¿no es cierto? claro. Entonces, cuando nosotros pensamos en la trayectoria sistematizada del Estado, ¿el Estado qué te dice? Pucha, lo esperable es que en quinto básico tú sepas operatoria básica, leer y escribir, lectura comprensiva, y sería. Ya, Para las personas que no pudieron completar ese ciclo, existe este plan. ¿Por qué? Porque está en la Constitución la garantía de la educación para todas las personas, básica y media, ¿no es claro. cierto? Sí, ¿Qué pasa cuando tú ya no completas, tú ya completaste la media? El Estado ya ahí no se mete, es una decisión personal. Entonces ahí claro. están las alternativas de búsqueda de las personas. Hay personas que van a la universidad si completan y tienen un interés, hay personas que van a institutos, sacan técnicos, ¿no es cierto? Tenemos hartas personas que trabajan a nivel técnico. Hay secundarias que tienen orientaciones profesionales, qué sé yo, los técnicos profesionales, donde aprendí mecánica, electricidad, administración, secretariado. Entonces, Claro. esta es educación sistematizada, pero el proceso de alfabetización, cuando tú no lo completaste en tu infancia, tienes la alternativa de poderlo hacer, y lo interesante es que cualquier persona puede hacerlo. O sea, yo puedo, pero también puede ir mi vecino que tiene secundaria completa, armar un grupo de personas a las que le quiere enseñar a leer y escribir, pedir el kit en el ministerio y certificar que esas personas aprendieron a leer y escribir y completaron ese plancito de estudio y sacaron su certificación de quinto básico, ¿no es cierto? Y eso, Bueno, aunque tú no lo creas, es un logro para muchas personas, porque hay personas que han vivido toda su vida con esa molestia de sí mismos de no saber leer y escribir, ¿no es cierto? sí, Pero también depende, no es impositivo, va a depender del interés genuino de cada persona de superarse. Y ahí está el valor de la educación. Yo lo puedo hacer en un plan de superación personal, metas personales. Yo volví a estudiar porque yo siempre quise volver a la universidad, ya había estudiado una carrera y quería estudiar otra, pero hay gente que en realidad lo hace, eh, lo hace para mantenerse ocupado, para mantenerse activo, para aprender otras cosas que le permitan vincularse con otras personas. Hay mucha gente que va a talleres porque ve gente, claro, aprende algo, pero está acompañado, ¿no es cierto? Entonces, la instancia formativa o la instancia educativa es una instancia multifacética. Es claro, multifacética porque tiene muchas funcionalidades. claro. Hace poquito hablaba con un compañero de trabajo y él me decía, Javier, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que tal vez no importa tanto el taller como tal vez si es de pintura, tejido, celulares, baile, etcétera, sino que importa el taller en sí mismo. Es decir, si a la persona mayor le dice vamos a bailar, vamos, pero si dice vamos a celulares y va, es porque ya tampoco la temática del baile en celular tal vez le guste, sino que como tú bien dices, le gusta estar acompañado de alguien. O sea, el taller puede ser de ruso y va a ir igual, porque le gusta estar con alguien, ¿sí? Mira, Isabel dice, estudié a los 50 años y sé que se puede, se hace difícil, pero se puede. Sí, y se puede. Yo partí a los 47 y terminé ahora a los 52, y se puede. Y tengo compañeras que terminaron con 75 años de sacar su carrera profesional. Uno diría, ¿para qué si a lo mejor tal vez no van a ejercer? No, tiene que ver con el crecimiento personal de ella, y te puedo asegurar que la Valeria va a ejercer. Con Sí, 75 años ella va a ejercer igual. Porque hay carreras en las cuales, y eso también es súper interesante, ¿cómo haces tu elección de carrera en una etapa más adulta? Porque a mí me gustaba mucho la docencia, pero si yo ya no tenía la energía para estar frente a un curso. Entonces, claro, finalmente, tú optas por una carrera que te gusta igual, pero que te va a permitir un desarrollo profesional más extendido en el tiempo, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay trabajadores sociales que trabajan hasta los 80 años. claro, Entonces, claro. y por ahí también es
cómo uno se repiensa a sí mismo la vida útil de su cabeza que le queda de aquí para adelante, ¿cierto? Y la Claro, experiencia es una tremenda herramienta para elegir lo que queremos, porque ya claro. vivimos muchas cosas. Claro, me estaba acordando de una señora que conocí en Olmué, Angélica, y me gustaría también preguntar tu opinión sobre ella, que era una señora que vivía en la punta del cerro, pero cuando digo en la punta, ¿sí? O sea, uno no podía llegar en auto, tenía que llegar caminando, y casi escalando, ¿sí? Hicimos un proyecto con la Fundación Adultos Mayores Chile, fuimos para allá a verla, y la señora es analfabeta, y me acuerdo que ella utilizaba el celular. Nosotros le dijimos así como, a ver, explíqueme cómo utiliza el celular, smartphone, y sin leer y escribir. Y me decía, claro, es que yo mando audios. Entonces yo me contactaba por ella con audio. Y me acuerdo que cuando abrí el Instagram, me contacté con ella. Y le dije, oiga, mándeme un video, por favor, que me gustaría darla a conocer. Eh, ella sí no entendía mucho las redes sociales, pero lo que me gustaba es que como estaba en la punta de Olmué, nevaba. Entonces ella quedaba literalmente atrapada como 5 días porque no podía bajar porque estaba todo nevado. Y ella me acuerdo que se colocaba muy feliz cuando le hablábamos porque, claro, está la barrera de la alfabetización, de no poder expresarse tal vez como uno quisiera con toda la herramienta, y otra es la barrera geográfica. Entonces, que uno se preocupara por ella, le mandase un audio, que ella manda un audio también, era muy bonito. Entonces, igual, ella, claro, como tú decías, no es impositivo, a nadie se le obliga, pero ella, sin saber leer ni escribir, se desenvolvía bien, ¿sí? O sea, vivía bien. Entonces, igual uno dice, qué increíble que esto suceda, porque tal vez uno desde la academia, desde los estudios, diría, no, todos tienen que alfabetizarse, ¿sí? O sea, nuestra sociedad está pensada para la lectoescritura, pero no todas las sociedades fueron así originalmente. Entonces, creer que una persona que no sabe leer y escribir es una persona no habilitada, claro, no es habilitada para una sociedad con lectoescritura, pero si pensamos hoy, la lectoescritura cada vez va en descenso. Piensa hoy las capacidades de lectura de los jóvenes que tienen que ver con que se les ha consumido la capacidad de concentración. Las Claro. redes, las pantallas planas han ido consumiendo la capacidad de concentración, entonces hoy ya tú no lees 150 páginas como leías hace, no sé, pues cuando yo era joven, a hoy si tú le pides a un joven en la universidad que lea 150 páginas diarias, te dice, pero ¿qué? ¿Cachai? Es imposible. Y no es porque no tengan las capacidades, es porque no tienen el entrenamiento y porque las multipantallas consumen su atención. Entonces, pensar que una persona que no tiene lectoescritura tiene una barrera, bueno, va a depender del contexto en donde está instalada esa barrera. En una sociedad totalmente ágrafa no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque las cosas giran en torno a otros procesos de formación. La educación en los pueblos originarios o los pueblos primitivos no hablaba de leer y escribir. Eso es una imposición colonial, es una Claro. imposición de la modernidad. Y lo tenemos que saber, sí, porque nos perdemos parte importante de las cosas que quedan registradas. Pero la realidad es que las personas pueden funcionar en otros códigos o con otros ritmos perfectamente sin lectoescritura. Entonces tampoco, yo creo que es súper importante también instalarnos aquí en esta lógica de no son pobrecitos, Claro, son productos de su historia, son productos de su trayectoria, evidentemente no han tenido acceso a un montón de cosas, pero ellos también tienen claro, un capital cognoscitivo que es distinto. Probablemente esta señora sabe cuándo va a llover, sabe cuándo va a nevar, sabe exactamente cómo va a poder generar un cultivo porque sabe cuánta lluvia va a tener ese año. Hay viejos que te dicen que miran el cerro, oye, se está todo amarillo, este año hay que plantar melones porque hay agua. O sea, el claro, uno dice cómo. conocimiento, el conocimiento es mucho más amplio que la lectoescritura. Claro. La Mm, experiencia es una forma de conocimiento que nosotros adquirimos constitucionalmente, tradicionalmente en nuestros territorios, y que tiene que ver con la observación y con lo que te cuentan los viejos, antiguos. Entonces, claro, eh,
no centrar la idea de aprender a leer y escribir. Es súper Claro. importante. Aprender es todo, 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 todo. Los cuidados, las hierbas, qué vas a comer qué te sirve para el dolor de estómago, qué te sirve para el dolor de cabeza, qué puedes poner en una herida, son conocimientos. Qué bueno, Claro. amiga. Sí, tranquila. Puedo aparecer en pantalla nomás, no pasa nada. Sí. Mira, Isabel, ahí dice, el apoyo de la familia es fundamental cuando un adulto mayor desea crecer en lo académico. Sí, sí, totalmente. Es súper importante que haya un apoyo y un apoyo que no solo sea el estímulo, decirle tú puedes, sino también que la familia se haga cargo de esas cosas que esa persona hace, porque para Claro, poder estudiar tiene que destinar tiempo, ¿cachai? Porque uno tiene que salir, tiene que esforzarse, tiene que estudiar en la casa, tiene que preparar trabajo. Entonces, generalmente se genera un choque porque en las familias estamos acostumbradas a que esa persona cumpla esas tareas. Entonces, cuando uno dice apoyo, ¿qué es el apoyo? El apoyo claro. no es solo decirte, tocarte el hombro y decirte, tú puedes, estoy orgulloso de ti. El apoyo también es lavar los platos, es preparar la comida para que ella no lo tenga que hacer, ¿cierto? Irle resolviendo Sí. cosas y abriéndole espacios para que ella pueda dedicarse, esta persona se pueda dedicar exclusivamente a estudiar. Yo el año pasado matriculé una persona de 60 años que quería estudiar abogacía y que toda su vida quiso estudiar abogacía. Ahí está estudiando, Mm, ¿cachai? mira, qué Porque buena. tenía muchas ganas y finalmente tiene que ver también con la autopercepción de uno mismo, cómo se ve Claro. uno mismo, cómo se quiso ver uno mismo y cómo se quiere ver, ¿no es cierto? Y por eso uno estudia muchas veces. Claro, ahora con este tema de las redes sociales que está el algoritmo, sí que por ejemplo, si yo busco tecnología, celulares por ejemplo, después me aparecen puros avisos de celulares, sí, es como que está todo conectado. Y yo creo, Angélica, que a raíz de que anuncié que íbamos a hacer este programa de educación, Ujú. puras imágenes estos días, adulta mayor se gradúa de enfermera a los 105 años. Adulto mayor saca la carrera a los 80 y tantos años. Entonces igual es bonito ver cómo ciertas personas van logrando ciertos objetivos. Y también, por ejemplo, me acuerdo de un caso de una adulta mayor que el Duolingo, no sé si lo conocen, este de idiomas, ella dijo, voy a estudiar ruso. Y después yo le pregunté, oye, ¿por qué quiere estudiar ruso? ¿Tiene familiar en Rusia? ¿Quiere viajar? No, Javier, solamente por el placer de aprender un idioma que para mí era impensado. Me gustaría solamente aprenderlo, sin ningún ánimo de trabajar, ni nada, solamente por aprenderlo. Y eso fue como, uy, qué rico que alguien piensa así, versus los estudiantes, me imagino que a ti te tocó, necesito estudiar para pasar la prueba, para el ramo y ojalá sacar la carrera rápido, ¿sí? O Pero sea, eso, son dos ideas distintas. lo que pasa es que, mira, eso yo lo discutí harto con mis compañeros. Cuando tú vienes de una lógica escolar, cuando tú vienes de la lógica escolar, en donde te dicen ya, estáis desde pre-kinder en el colegio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Terminaste la básica, empezaste la media y también 4 años, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Diste la PSU ahora, ¿no? O PAES, perdón. La paz. Diste la PAES y resulta que te matriculaste en la universidad y de nuevo estás en esa. Tú no alcanzaste a hacer el proceso de entender el para qué. Y esto es Claro, una cosa que yo discutí, bueno, yo ahora hace poco presenté mi tesis, ¿no? De la idea de la educación con sentido. La educación con sentido tiene que ver con preguntarse generalmente el para qué. ¿Para qué hago? Porque uno puede trabajar enajenadamente, pero también puede estudiar enajenadamente, ¿no? En la necesidad de buscar la certificación, en la necesidad de buscar el pasar el ramo. ¿Qué aprendiste del ramo? No tengo idea, pero lo pasé. Completé los 30 y tantos ramos que me pide la carrera y me titulé. Y recién te empezaste a preguntar el para qué cuando egresaste y muchos profesionales no se lo preguntan. claro, Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el modelo está pensado para ser exitista y para ser efectista. No está pensado para ser un modelo transformador. Porque si yo tengo una educación consciente,
yo voy a cuestionar lo que me están enseñando, cómo me lo están enseñando y para qué me va a servir. Pero si yo no tengo una educación consciente, lo más probable es que como estudiante yo no voy a cuestionar nada. Voy a adquirir el modelo y lo voy a replicar en el territorio. Y se acabó. Entonces Claro, encontramos profesionales que repiten las mismas acciones, que no funcionan, repiten los mismos procesos, que no está comprobado que no tienen, cuando tú ves la política pública no hay grandes transformaciones. Y ahí va un tema que es profundamente político. La educación es una herramienta de transformación social. Y si no entendemos eso, no entendemos nada, porque claro, tenemos la opción de tener la lógica funcional, o sea, yo tengo un título de trabajadora social, voy a ir a trabajar a una institución y voy a ver casos. Esto se acabó. Pero si yo no problematizo con este usuario, no entiendo cuál es la realidad de ese usuario, no entiendo su trayectoria de vida, no soy capaz de construir eh, un genograma comprensivo de esa realidad, en realidad no hago transformación social, solo claro, ejecuto un proyecto de Estado. Y ahí claro. es donde yo digo que la educación consciente te hace cuestionar el para qué y tratar de buscarle un sentido a tu acción cotidiana, a tu acción educativa, que después se va a transformar en tu acción laboral, en el mundo profesional. Pero también en el mundo no profesional, en el mundo de la educación no formal, la acción educativa tiene una función, que decíamos antes, nos juntamos. Oye, vamos a la junta de vecinos a aprender a tocar guitarra, armamos un grupo. Vamos a la junta de vecinos aprender a tejer, pero conozco a mis vecinas. Y con mis vecinas, ¿qué pasa? Oye, tenemos los mismos problemas, tenemos maridos curados, tenemos problemas de violencia intrafamiliar. Acá en las zonas rurales, lo primero que ve Cernamé es tema de violencia intrafamiliar. ¿Y cómo lo ve? Lo detectas en grupos de mujeres. ¿A qué se juntan? A tejer, a plantar, a aprender de agroforestería. Entonces, la educación, el espacio educativo tiene una función de transformación social. Decirle al sujeto, oiga, ¿sabe qué, compañera? Usted no está sola. Claro. Usted le está pasando lo mismo que a la vecina tanto y a la vecina Magali y a la vecina Rosita. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, podríamos hacer algo en conjunto para resolver esta situación. Entonces, la educación tiene una función política que nos permite organizarnos. Pero cuando nosotros creemos que estamos solos o cuando creemos que la educación solo es certificar un conocimiento para poder ganar más plata, o sea, dejar de trabajar como empleado para empezar a trabajar como profesional, no nos damos cuenta que la educación es una funcionalidad profundamente transformadora. Es, de hecho, la acción humana que hoy transforma, que nos transformó de monos a hombres. ¿Ya? Como Claro, decía, que era la función, el rol del trabajo en la transformación del hombre. claro. Sí, no, súper, súper interesante todo lo que comentas porque a veces las personas mayores han muy dejado de lado el tema de la educación. Es como, claro, preocupémonos de las pensiones, que no está mal, pero se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿sí? A veces se preocupa el tema de las pensiones, la salud, y la educación es como, pero bueno, eso es para los más jóvenes, ¿sí? Para los estudiantes universitarios o el tema de los escolares, ¿sí? Nos metamos a las personas mayores ahí, no. Y claro, o sea, las personas mayores tienen mucho que decir ahí. Están las mesas territoriales en las comunas donde pueden conocer las necesidades de su sector o barrio. Nos dice Isabel, también Isabel nos acompañó en un programa de duelo, por si acaso Angélica, y también es técnico en asistencia social. Sí, así que ahí le mandamos muchos saludos. Se nos va acabando un poquito el tiempo, Angélica, faltan Dale. ya cerca de 10 minutos, pero me gustaría que le dejaras un mensaje a las personas mayores o a los profesionales que trabajan con personas mayores sobre este tema de la educación y las personas mayores. O sea, no sé si yo soy una persona que tenga las capacidades para dar consejos, eso es lo primero. El primer consejo es Mm, desconfiar de mis consejos, siempre. ya, Pero yo, a mí me emocionan mucho las personas que trabajan con personas mayores y yo no tengo tanta paciencia, por ejemplo, ¿cachai? Porque es un trabajo que es eh, enorme, enorme, pero que también es gratificante. mucho. ¿Y qué es lo que gratifica? El entender, primero creo yo,
y esto es desde mi desconocimiento, yo solo el adulto mayor que conocí fue mi abuela y mi madre, en este momento no conozco muchas más personas mayores, o sea, sí conozco, pero he trabajado con grupos de adultos mayores en algunos talleres, qué sé yo. Creo que lo interesante ahí es sacarlos de la lógica de la rutina. Creo que es súper importante. También sacarlos de la lógica del conflicto. Se da mucho, yo trabajé talleres de resolución de conflicto con adultos mayores, ¿no? En donde el hecho de la memoria les permite tener un historial, no sé, pues, de agravios, de desentendimiento. Entonces, es súper importante intentar sacarlos de la lógica del conflicto, también de la desesperanza aprendida. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la edad adulta y cuando van partiendo las personas que queremos, entramos en una sensación de desesperanza aprendida. Y es difícil hablar con una persona mayor del futuro, ¿no es cierto? Mucha gente te dice, no, a mí ya me queda poquito en esta vida, no, yo ya voy a partir. Yo creo que hay que sacar el ejercicio de sacarlos de la desesperanza aprendida. Eh, También, digamos, esto que te decía yo que tiene que ver con sacarlos de la lógica del conflicto, de la confrontación, del enfrentamiento, y ponerlos en la lógica de la construcción, ¿no? Y también metas más pequeñitas, ¿no? Cosas que nos permitan de repente ver el resultado pronto, también va alimentando ese entusiasmo por estar, por quedarse, por estar en el espacio. Creo que es súper importante desde mi desconocimiento total del mundo, como te digo, mi experiencia es mi experiencia personal, nada más respecto a la tercera edad. Eh, También yo siento que de alguna manera hay como una necesidad de atención que debe ser atendida, pero también creo que es súper importante hacerlo con, con, eh, con expectativas con altos estándares, ¿no? Rescatando todo aquello que esa persona es buena, pero no es culpándola, porque también hay viejos de mierda, y eso es real, ¿no es Sí, cierto? sí. Sí, no por Entonces, ser persona mayor es un angelito que nunca hizo nada malo. Sí, claro, entonces lo importante aquí es darle su justa medida, reconocerle su experiencia, reconocerle su trayectoria y dentro de sus capacidades cognitivas, evaluando sus capacidades, hacerle ver también otras trayectorias, otros conocimientos, claro. validar a otros y validarlo a él. Así como tú validas a una persona por su trayectoria, no todo es experiencia, porque hay gente que ha repetido lo mismo muchos años. Y Claro. también validar a otras personas, validar a los jóvenes en función de esa experiencia, ¿no? La idea es que exista una comunión entre las personas jóvenes y las personas adultas mayores y que ninguna imponga sobre la otra, que puedan coexistir entendiendo que viven en el mismo contexto, que viven en el mismo territorio y por tanto tenemos que convivir y que probablemente el escuchar a esa persona mayor me va a ahorrar hartos trabajos porque ella ya lo hizo, ¿no es Claro. cierto? Pero que yo como persona mayor sea capaz Se cayó. adulta, ¿no es cierto? Entonces, es ponernos a todos en una lógica de empatía para aprender juntos. Volvemos al mismo, aprender juntos, ¿no? Volvemos a la lógica del conocimiento. Yo aprendo del joven, el joven aprende de mí y co-construimos un trabajo que es una cosa productiva para nuestro territorio, para nuestro barrio, para todos, ¿no? Perfecto, perfecto, súper bien, súper clarito. Eh, Hay un problema de conexión al final, pero puedes entender el mensaje por si acaso, Angélica. Sí, estamos súper bien. ¿Te Eh, puedo poner audio? Como que la imagen se congeló, pero te seguiste escuchando, así que no te preocupes. Eh, bueno, miren, ya estamos llegando al final. Se ha pasado muy rápido, ¿sí? Como les decía, esto podría durar mucho tiempo, la educación da para largo, pero, pero bueno, ya habrá otras instancias y obviamente felicitarte por tu trabajo, Angélica. Felicitaciones por tu primer live, el primer programa en vivo de muchos, sí, no sabemos, sí, seguimos aprendiendo. Yo no soy muy de redes, yo trabajo así como en presencia, entonces esto es nuevo para mí.
Bienvenida entonces a este mundo virtual y qué bueno, porque qué mejor de hablar de educación, de aprender cosas nuevas, que tú atreviéndote a hacer cosas nuevas y como tú bien lo decías, o sea, aprendiendo uno del otro, ¿sí? Todas las personas que van a escuchar este video, porque va a quedar grabado y también la gente que no vio en vivo, yo creo que eso fue con algo más en su mochila, ¿sí? Aprendió algo más y a la medida que nos vayan yendo a comentar y todo eso, ahí yo creo que tú te vas a ir retroalimentando. Así que muchas gracias por tu participación, Angélica, felicitaciones. Y eso, no sé si te queda algo en el tintero. No, solo darte las gracias a ti, Javier, por abrirlo, por generar los espacios. Yo sé que a veces es difícil conseguir gente que quiera hacer cosas para difundir, para informar, para difundir temas. Y es súper interesante que sea una cosa súper concentrada en el adulto mayor. Somos una sociedad que está envejeciendo, así que tenemos que autorreconocernos como tatitas en algún momento. Y como dice la canción de Serrat, todos cargamos un viejo, entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Perfecto. Muchas gracias, Angélica, que estés muy bien. Y a toda la gente que nos está viendo, ahora después de esto se van a publicar los afiches de los programas que tenemos durante la semana. Tenemos todos los días programas y desde martes y jueves vamos a tener 2 programas al día, así que estamos full haciendo actividades. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que lo van a ver y un saludo, Angélica, gracias por todo, a descansar. ¿Sí? Muchas gracias, que esté bien. Gracias. Suerte. Chao, chao, adiós.